Hola a todas, hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva charla de este ciclo llamado Orientando tu vocación. Estamos esperando a la charlista de hoy, de lujo que tenemos, eh, Camila Álvarez, ¿cierto? Vamos a esperar a que se conecte y le damos inicio a esta conversación que tenemos preparada para ustedes. Bueno, y obviamente esperando a que quienes están interesados en esta conversación se vayan uniendo también. Ahí sí, estamos esperando entonces. Como les decía, hoy día tenemos a Camila, que ella es profesora de arte. Bueno, cuando se conecte vamos a ir conversando un poquito más, sabiendo de ella. Y el título de su charla, ¿cierto? Lleva por nombre Arte y Educación. En esta semana de arte y creatividad que tenemos preparada para ustedes. Ahí está, se va integrando la gente a la charla del día de hoy. ¿Cómo estás, Camila? Estamos esperando a que la charlista se nos una. Está. Hola, Cami, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas bien? ¿Se ve bien, cierto? Sí, se escucha bien, se ve bien también. Ya. Oye, no sé si esperamos un ratito más o comenzamos como tú quieras. Tenemos, bueno, por Instagram tenemos una hora disponible para ir conversando. Eh, Esto queda grabado después, ¿cierto? Sí, sí, ya está, va quedando grabado, así que Ah, como tú ya. digas. Sí, ¿Cómo? comencemos. Ya. ¿Comencemos? Oye, bueno, mientras estábamos esperando, estaba haciendo una introducción. Le estaba contando ahí a la gente que eres profesora de arte, que obviamente charlista de lujo. Ya yo admiro harto lo que tú haces y creo que trato de siempre de transmitirte eso, de decírtelo. Así que Napo, quiero escucharte, quiero que nos cuentes un poquito eh, el título de la charla de hoy, ¿cierto? O que tú, como lo bautizaste, es arte y educación. Y aparte de eso, Ah, me llama la atención la descripción que utilizaste, que es esto de las carreras no tradicionales, que ahí también quiero que hagamos una conversación en torno a eso, que es de ese concepto que utilizaste de lo no tradicional, ¿ya? Así que eso, que nos ya, cuentes un poquito de tu experiencia, dale nomás, yo te voy a ir guiando aquí cualquier cosa. ya, vale. Yo también incluí un taller, así que las personas que están viendo pueden tener a mano un cuadrado para hacer un origami al final de la charla. Así que cuando queden unos minutos me avisa Ya, y sí, de hecho aquí tengo el contador del ya, para tiempo hacer para el que nos vaya taller. avisando. Ojalá que sea amarillo y tengan a mano un lápiz negro y un lápiz rojo para que hagan la actividad, que es sencilla y entretenida. Ya. Ahí Bueno, se van uniendo más personas. bueno, Sebastián me presentó, soy Camila, soy profesora de artes visuales y bueno, estaba esperando también, estaba medio atrasado mi socio, se le alargó la 11 parece a Sebastián, Sí, así estábamos pasado. que estaba esperando. Y soy profesora de artes visuales, como les decía. Y bueno, la primera parte que guía esta especie de entrevista, ¿cierto? De charla,
eh, comienza con la parte de los estudios, la formación, en donde ocurrió mi formación. Mi formación, bueno, fue aquí en Osorno, eh, en la escuela 4 estudié, pero por ejemplo, de ahí no tengo recuerdo de mis profesores, como que me hayan marcado, recuerdo que eran súper estrictos y que las profesoras, la mayoría eran mujeres, ¿cierto? Y eran súper mayores, bastante mayores, y eran súper enojonas. Ese es como mi Como, recuerdo que tengo de la escuela 4. ¿Ah? como la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. Sí, formarse en los recreos, cantar el himno nacional, ¿Verdad? ese es el recuerdo que tengo de la escuela en la que estudié, en Osorno, la escuela número 4 la escuela Leonila Folch. Después de eso, como era solamente escuela básica, postulé a un colegio que se llama el Colegio Creación y estudié ahí mi enseñanza media. Y en la enseñanza media tengo recuerdos, sí, de algunos profesores, de pasarlo bien también con los compañeros, con las compañeras. Era, por lo general era como del promedio 5,5, no estudiaba mucho, sino que ponía atención en clase y me iba regular, ¿cierto? No destacaba, pero me gustaba así igual pasarla bien con las compañeras, con los compañeros. Pero también respondía con las actividades, no hacía tanto desorden y cumplía también con mis trabajos, con mis actividades. Como la vida de estudiante, más que nada, pues. Igual hay que Claro, disfrutar ahí la enseñanza sí, media. sí. Eh, eso fue mi formación inicial, ¿cierto? Después ya fui a la universidad, pero me imagino que de a poco vamos a ir conversando Más sobre de eso. Claro, en el colegio me gustaba harto pintar. Se podía escoger entre artes visuales o música y yo me inclinaba más por artes visuales, aunque igual escuchaba harta música, me gustaba harto explorar, no sé, el hip hop, el punk, y diversos estilos musicales, porque también me gustaba ir a la disco a bailar, entonces escuchaba de todo y bueno, y en la enseñanza media, como decía anteriormente, escogí artes visuales porque lo encontraba eh, entretenido, me gustaba desde chica hacer manualidades, dibujar, pintar más que dibujar porque no era muy aplicada en el dibujo, pero sí me gustaba el uso del color y formas más o menos simples representar. Encontraba que era una forma de como desconectarme del mundo, de la realidad, de concentrarme y como crear en realidad como lo que fluya, como algo que sale desde adentro, sin pensarlo tanto previamente, sino que, o hacer un dibujo, un diseño previo, sino que simplemente experimentar también con distintos materiales que tenía a mano en mi casa o trozos de madera que encontraba que de repente no se usaban, aprovechaba de pintarlos, ¿cierto? Intervenirlos, por ejemplo, con papel alusa o con trozos de género, o trabajar de pronto con pasta muro, ese tipo de materiales que en lo general habían en mi casa porque mi mamá es como, mi papá también es maestro chasquilla, entonces tienen ese tipo de material en la casa y con eso experimentaba y me gustaba bastante en realidad. Ahí La empezó profe, como a surgir la inquietud, por decirlo, o no, sí, podríamos sí, decir. la experimentación de lo manual desde pequeña. También con las costuras, con la máquina de coser. No tenía, por ejemplo, no estaban los recursos de pronto y lo que hacía era intervenir mi ropa o hacerme mi ropa o modificar mi ropa. Por ejemplo, cuando se usaban esos pantalones, estaban de moda los pantalones pata de elefante y yo tenía casi puros pitillos, pantalones rectos, eh, y le agregaba el trozo al lado de otro color o cosas por el estilo, o combinaba los aros en esos años los chubis, son chubis de colores, me hacía las bufandas para ir al colegio o para ir a la escuela. Entonces, me gustaba mucho eso. Me gustaba la manualidad y experimentar, explorar con distintos materiales, no solamente enfocarme como en la pintura, el dibujo, sino que hacer cosas manuales en general. Eso con relación a los estudios en mi formación de enseñanza media, ¿cierto? Y de mi formación básica.
Luego, por ejemplo, tú señalabas el punto del proyecto de vida, o sea, anda Sí, guiándome un poco porque sí, o me sea, pierdo. sí, en parte, claro, más que proyecto de vida, ¿cierto? Es ir viendo cómo se fue uniendo o las cosas que fueron apareciendo en tu vida y que fueron, no sé, pues ahora desde el punto de vista ya, Camila, actual, ¿cierto? ¿Cómo puedes ver hacia atrás que eso fue influyendo? ¿Ya? Eh, Parte de Claro, lo que decías tú, esta inquietud de ir mezclando las cosas, los retazos, ¿cierto? Las cosas que los maestros chasquilla ahí que teníamos de papá iban dejando. Pero yo no sé si ese proyecto de vida, claro, tú siempre tuviste el foco, porque yo me acuerdo de chico, tú tenías ahí una pasión bastante grande y bueno, y hasta el día de hoy la tienes con respecto a los animales. Yo me acuerdo ahí, tuviste una inquietud también por ese lado. sí. Bueno, desde chica me gustaron mucho los gatos, sobre todo. De hecho, ahí ahora me están rajuñando la puerta, quieren entrar, pero no los voy a dejar entrar porque A participar. sí, dan mucho jugo. Eh, sí, me gustaban mucho los gatos, los perros, siempre tuve una sensibilidad, tuve algunos periodos que fui vegetariana, recaída, pero y cuidar mucho a los gatos, o de repente encontrar animales por ahí, tratar de ayudarlos de alguna manera. Y por ahí tenía la inquietud, bueno, y tenía un profe de biología que era muy bueno, que eh, dibujaba todo, dibujaba el nefrón, dibujaba la neurona, dibujaba las células, ¿cierto? Animales, vegetales, y lo hacía todo, hacía en la pizarra y lo hacía muy bien. Y nosotros teníamos que dibujar lo mismo también. Y recuerdo que ese profe me marcó mucho porque aprendí mucho con él y me encantó el área de la biología. Me gustaba biología y me gustaban los animales también, entonces cuando tenía que elegir, me costó, estaba entre estudiar veterinaria y estudiar artes visuales. Entonces fue complejo, porque también cuando rendí la prueba, el puntaje me alcanzaba para estudiar cualquiera de las dos carreras. Y y tenía que pensar, o sea, y lo que finalmente como lo que me apartó de la idea de estudiar medicina veterinaria fue, porque quedé también en la universidad, fue, de hecho parece que fue mi primera opción, espérame un poco. De hecho parece que fue mi primera opción medicina veterinaria. Y quedé, pero no, pensé en ese momento que me iba a volver insensible, que el dolor de los animales o Ah, ya. eh, iba a perder la sensibilidad al volverse algo como tan monótono, o sea, todos los días estar atendiendo animales, como que iba a perder esa sensibilidad que tenía hacia ellos, como ese querer ayudarlos o querer mejorarlos. Entonces, por eso también me decidí por el área de artes visuales, de artes. Y ahí también fue un poco complejo porque, eh, bueno, postulé en Valparaíso a la Católica de Valpo, postulé en Temuco, no me acuerdo qué universidad era en Temuco, sí, pero era veterinaria en Temuco. Y también postulé a Concepción, a la Universidad de Concepción. Parece que esa fue mi segunda opción, no lo recuerdo bien ya, la verdad. Traté de hacer memoria y todo, pero no lo Pero recuerdo ahí bien. había un buen mix de ciudades y carreras en la decisión. Sí, 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 nada que ver una con la otra, o sea, nada. Y me acuerdo que Valparaíso principalmente era porque tú estabas allá Claro. estudiando, entonces era como para optimizar un poco el ahorro, eh, arrendar como algún punto, ¿cierto? Y de cierta manera acompañarnos, pero mejor que no fue así. Eh, y bueno, y esas eran mis opciones. Por un extremo estaba veterinaria y estaba también estudiar artes visuales y también estudiar pedagogía en artes visuales. Y la vocación de profesora no la tuve, o sea, de hecho cuando era chica y jugábamos a los profesores, a las profesoras con mis amigas, terminábamos peleas, terminábamos agarrar porque no, a la que En le la tocaba altura, ser profesora, sí, pues a mí me tocaba ser profe y era como demasiado exigente. Y venía después el apoderado a reclamarme y me agarraba con el apoderado, no fue, entonces no era una opción ser profesora. Pero a la hora de decidir,
se sentía como cierta seguridad al escoger ser profesora. O sea, era como un colchón económico, por decirlo de alguna manera, porque siendo artista visual, así, yo tampoco me he considerado nunca artista visual porque creo que para ser artista visual uno tiene que ser muy comprometido, tiene que ser muy constante y yo creo que soy una persona muy dispersa, que me gusta hacer muchas cosas al mismo. Por ejemplo, estoy haciendo el jardín, y estoy cosiendo y estoy pintando a la vez. Entonces, yo creo que para ser artista visual hay que estar muy disciplinado y enfocado. Entonces, por ahí no iba tampoco lo mío de ser artista visual, solamente y sin tener un contacto o no saber de qué se trata también la formación a la que me voy a exponer. eh, Preferí estudiar pedagogía en artes Pedagogía. visuales, en artes plásticas en esos años, ahora se llama en artes visuales. Pero no fue por vocación, sino que fue finalmente como por descarte y por tener cierta seguridad, entre comillas, económica, eh, versus a ser solamente artista visual. Ya. Oye, y en Conce, ahí, ¿tú te acuerdas? Bueno, ¿fue por descarte también o cómo se dio esa decisión? Porque en Por la Concepción, universidad, por el prestigio de la universidad, ya, porque la Universidad de Concepción, en comparación eh, a la Universidad de Valparaíso, como la que católica o la de Valpo, no recuerdo bien cómo fue ese. no sé, en realidad, es que allá postulé a artes visuales, no postulé a pedagogía. Y, y la verdad es que en comparación, me puse a leer, a investigar el ranking de las universidades, también a ver las mallas, y recuerdo que no, que habían cosas que no me convencían dentro de la malla, y la Universidad de Concepción tenía mucho más prestigio, Ya. mucho más Y renombre. fue una buena decisión, Conce. Sí, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Fue lo Vamos, mejor, sí. vamos para allá entonces, porque claro, ahí estábamos viendo el tema del proyecto de vida, ¿cierto? Bueno, las decisiones que marcaron, que ahí tú decías que influyeron bastante estas actividades, por decirlo de alguna manera, que realizaban, bueno, los papás de nosotros, don Gabriel y la señora Eliana. Sí, Y, y ahora, claro, uniéndolo con la decisión vocacional, ¿cierto? Que viene aquí, claro, el tema de los estudios, ¿sí? Esta decisión de irte a Conce, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo te sentías tú una vez salido de cuarto medio? Porque creo que ya pasamos por, bueno, por esa etapa de la enseñanza media que tú mencionabas que tenía el profesor de biología, que lo dibujaba todo, que les hacía dibujar a ustedes. ¿Cómo fue esta evolución de Camila de cuarto medio, ¿cierto? A llegar allá a la universidad que con todo un mundo nuevo y que a mí me gusta un poco hincarle el diente a esta parte de los charlistas, porque es el paso en el cual se encuentra la gran mayoría de la gente que, bueno, me imagino está viendo esta transmisión y que para quienes va en definitiva este ciclo de charlas. sí, bueno, mira, también había un asunto importante, un punto importante, porque tenía que postular a becas y a créditos. Si no me daban beca o no me daban crédito, no había ninguna posibilidad de poder acceder a la universidad. Entonces, ese proceso también es importante, porque además en ese tiempo me acuerdo que primero te daban, o no sé si todavía es así, primero te entregan el resultado de la prueba, ¿cierto? Y después viene el resultado de la Claro, beca. Y entre medio están las postulaciones, entonces tú postulas, pero tampoco sabes si vas a tener o no un beneficio. Bueno, en este caso, yo fui becada, entonces igual se dio como todo más fácil, ¿cierto? Económicamente. Y bueno, allá, una vez que ya te decides, tienes que ir y conocer la ciudad, obviamente. Y fui con mi papá. Fui con mi papá y conocimos un poco la ciudad y también estábamos en la misión de buscar un lugar donde vivir. Eh, pero todo se fue dando súper bien y el tema de vivir allá en una ciudad nueva, en una ciudad grande, en una ciudad desconocida, igual es súper cuático, es como, es todo nuevo, ¿cierto? Y uno anda como un pollo, como un pájaro ahí, no cachai para dónde ir muy bien, después ya empiezas con las clases y tienes que ir conociendo a tus compañeros, ir interactuando con la gente, pero
desde el principio se dio todo muy buena onda, el mechoneo, por ejemplo, para las carreras, como yo estudiaba artes visuales también, me relacionaba mucho con otras carreras humanistas, entonces la formación fue como súper integral en el área humanista porque me relacionaba con gente de historia, de filosofía, de música, entonces aprendí de todo, ¿cierto? La U también tenía una tremenda biblioteca, que es un recurso que hay que aprovechar muy bien cuando uno estudia, pero me voy a dar vuelta porque se me está yendo la luz. Oye, sí, aprovechamos de hacerle recuerdo a la gente que está conectada, ¿cierto? Siguiendo esta charla, que, bueno, Camila al inicio nos pidió que tuviéramos a mano un cuadrado, ¿cierto? De preferencia amarillo, un cuadrado de papel, perdón. ¿Sí? No sé si puedes repetirle ahí los elementos. Sí, favorito, bueno, el mío es bastante grande, pero ustedes pueden hacer uno más pequeño. Un cuadrado puede ser del color que tengan, pero mejor sería amarillo. Y un lápiz rojo y un lápiz negro. Sí, Para un... eso te iba a decir, para una actividad que tenemos preparada, bueno, que tiene Camila preparada, Barzúa, me estoy metiendo, una actividad que tiene preparada, ¿cierto? Para ya cuando estemos terminando la charla, ¿sí? Para que vayan buscando mientras nos están escuchando. Oye, Concepción, bueno, yo me acuerdo que en esa época no había nadie, no había ningún nexo familiar ni nada, entonces, por lo que yo recuerdo, no sé, ahí corrígeme tú, pero igual, pues, No, sí, pues teníamos una prima, la Karen. sí, Y de claro, hecho, y eso yo no me acuerdo si estaba ya en esa época o no en primero, pero a eso iba, ¿cómo? Porque tú me estabas hablando que, claro, la relación con las compañeras, los compañeros, fue bien integral en cuanto a relacionarse con gente de distintas áreas. O sea, obviamente en este caso solo humanistas, pero de distintas carreras me refiero. Eh, pero de repente uno cuando es estudiante de primer año en la universidad y está lejos de la casa, igual se extraña. Entonces, ¿cómo fue eso de manejar? Y bueno, en este caso con la prima y la Karen, no sé cómo fue el apoyo que recibiste de ella, cómo te sentiste con eso. mira, bueno, yo llegué a Conce, no conocía a nadie, estaba ella ya porque su esposo, su marido era futbolista, jugaba en ese tiempo en la Universidad de Concepción. Y bueno, y no conocía a nadie más, así que igual en el primer tiempo nos frecuentábamos, ¿cierto? Yo la visitaba, pero no conocía a nadie más, entonces la mayor parte del tiempo estaba sola, vivía sola, ¿cierto? Me daba una pieza y rápidamente me fui haciendo amistades con los compañeros de curso, habían compañeros de todos lados y había varios compañeros del sur, habían de Puerto Montt, de Aysén, de Chaitén, bueno, hartos cabros de allá también de Conce, de Chihuayante, de distintos lugares, de Talcahuano, de Concepción mismo, ¿cierto? Y rápidamente nos hicimos amigos, con el mechoneo también, que fue súper agradable, fue una experiencia, uno tenía susto de que nos iban a teñir el pelo, que le iban a cortar el pelo o algo así, pero no, fue una experiencia súper bacán porque nos llevaron a un lugar a comer, un lugar entre medio de la naturaleza, que era donde estaban los talleres de arte. Los talleres de arte quedaban al final de la universidad, el taller de escultura y de grabado quedaba al final de la U, entonces la Universidad de Concepción era enorme, tenías que caminar hasta el final para poder llegar a los talleres y ahí nos tenían un carrete, había una banda, nos tenían choripán y actividades, pero nada de como de cortar pelo, ni ropa, ni nada. Entonces ahí Nada como de, que de ese mito que hay igual construido al torno al mechoneo, po, que de repente en la tele te muestran mechoneo y gente casi masacrada o los cabros en el centro pidiendo moneda, como la típica imagen que uno se imagina cuando escucha mechoneo. sí, no, pero fue súper agradable, entonces ahí ya rápidamente nos hicimos amigos, después yo me acuerdo que me cambié del lugar donde llegué a vivir porque no estaba a gusto, no estaba cómoda, estaba sola, así que después igual viví con amigas y también buscando la cercanía con la U y lo más conveniente. Pero no fue difícil porque en general también la ciudad no era tan peligrosa ni tan grande, las micros de recorrido no eran tan complejos de comprender y casi siempre viví cerca del agua, entonces me movía en bici o me movía
caminando, había que comprar hartos materiales, pero igual te podías ingeniar de alguna manera. Por ejemplo, me acuerdo que había compañeros que había que usar Dogal, que es un extracto para pintar, y ¿Ya? ocupaban café, de alguna manera te las ingenias. El papel igual, reutilizar papel o comprar papel económico. O Sí, después oye, ya te pasabas el no, dato de las librerías. ya. Oye, es que justamente hoy día estábamos en una charla, bueno, en la primera hora, bueno, la primera hora un poco exagerado, pero estábamos hace un rato conversando bueno, la primera charla de esta semana del arte y la creatividad, y también se mencionó lo de los materiales. Y también la charlista en este caso decía que ideal sería, claro, en este caso depende de la universidad, de la casa de estudio, pero que a ella le dan la posibilidad de ir reciclando, reutilizando, eh, rearmando, ¿cierto? Con diferentes elementos que tuviera. Entonces, ahora que tú lo mencionas también, quería hacer hincapié en eso y preguntarte también el gasto o qué tanta cantidad de materiales necesitas, por lo menos en la carrera que tú decidiste estudiar. Sí, o sea, es que igual los profes te daban alternativas, pero se gasta material. Para dibujar, la carrera tiene 8 semestres de dibujo y todos los dibujos requieren distinto material, pero por lo general eran soportes que, de MDF, de Trupan, de Cholguán o papeles, pero el profe no te iba a exigir un papel a no ser que sea un Tan proyecto. específico. Claro, tú podías practicar con otro tipo de papeles, con papel camisa, por ejemplo, que era un papel de comural que se usaba antes, y ahí hacer los dibujos, ahí practicar o presentar tus trabajos, porque era dibujar, 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 todas las clases y todas las semanas. Pero arcilla, igual había un depósito común como de arcilla, para los que no tenían para comprar, podían sacar de ahí. Y eso lo eh, gestionaba o el centro de alumnos, como esos depósitos me llaman la atención. No, estaban ahí en el taller porque, por ejemplo, la arcilla Ah, ya, tiene esa particularidad que tú manteniendo la húmeda, va a estar siempre moldeable. Entonces, había un depósito común o por ejemplo, ya en otros trabajos de escultura, tú pensabas el material, porque el material también en una obra visual siempre va a transmitir alguna información. Entonces, tú elegías el material, tú podías trabajar con, no sé, con cajones de la feria, con retazos de tela. Yo, por ejemplo, hice una escultura de puros calzones que estaban sin reconocer por las chicas de la pensión donde vivía. Habían quedado ahí estaban limpios y todo, pero habían pero nadie quedado sabía de ahí quién como, era. claro, capaz que eran así de chicas que habían vivido hace muchos años ahí, no sé, pero yo hice un trabajo con eso. Entonces, de pronto facilitaban igual las cámaras análogas en ese tiempo, tenías que invertir, pero tampoco era excesivamente caro los materiales en general. Ya. Podías, Y si te las ingenias también, obviamente puedes ir utilizando materiales como lo hiciste tú, buscando ahí sí, alternativas. Oye, entremos ya más al fondo en cuanto a la carrera. Eh, Me gustaría que nos cuentes más, bueno, a modo general, la carrera que decidiste estudiar, cómo son los ramos, ya tocaste un poco ahí el tema del dibujo, los materiales, ¿cierto? Pero sí, ir, espera un ratito, voy a enchufar la sí, luz. ya, pero eso, me gustaría, no sé si me vas escuchando, pero me gustaría que fuéramos hablando más en profundidad de la carrera. Ya hablamos de por qué elegiste la Universidad de Concepción, ¿cierto? Por sobre otras universidades. Eh, pero eso me gustaría que si recuerdas, ¿cierto? Un poco que nos hables de la malla, cuántos años dura, qué ramo fue más fácil para ti, más complejo, qué tal los profesores, si son profesores en los cuales tú dirías, mira, sí, este tipo sabe o este tipo en verdad no. Me imagino que como todo, ¿cierto? En todo orden de cosas en la vida, hay de todo un poco, pero que nos cuentes a través de tu experiencia qué tal fue ahí esa vivencia de la carrera. Eh, bueno, desde la ciudad hasta el entorno que tiene la Universidad de Concepción es maravilloso. Concepción es
es muy diversa porque tiene, no sé, tiene campo, tiene playa, está Penco también, que es súper es mágico, es bonito, el centro también, la distribución es como que queda todo cerca porque hay una calle que es la Diagonal, que une también la U con el centro. En general, la universidad es muy, muy grande, es gigante, entonces tiene cerros, tiene muchas áreas verdes, tiene jardines preciosos y tiene muchas salas y es muy grande. Tiene hasta una cascada adentro de la U, tiene lagunas adentro. Por si alguien está interesado también, no solamente en la carrera, sino que en la universidad. Está bien distribuida los espacios. Yo me acuerdo una o dos veces fui a visitarte y a mí me gustó por lo menos la universidad en cuanto visualmente, como que tú la ves y tiene mucho espacio, me acuerdo. Bueno, obviamente está el faro, el típico, Sí, eh, está el y foro, el el foro, ¿verdad? foro y El foro. la Sí, biblioteca, al fondo, sí, y me muy acuerdo, grande. claro, no sé si fue la biblioteca o fue, era como se me fue el nombre, Claro. pero sí, y me acuerdo que salías y había como una laguna y había un espacio muy grande y verde, un área verde. A mí por lo menos me gustó mucho la Universidad de Concepción cuando la vi, así visualmente. Sí, qué bueno que lo menciones también. Sí, es preciosa y por ejemplo, la Facultad de Arte es la que está al principio, en la calle principal que es Chacabuco, donde pasan las micros para ir al terminal. eh, está en la esquina está la Pinacoteca. La Pinacoteca es la Casa del Arte de allá de Conce. Y al lado está la Escuela de Arte, pero yo diría que un 70% de las clases son en la Escuela de Arte y el otro 30% es en la Facultad de Educación o, por ejemplo, también nosotros teníamos clases en la Facultad de Filosofía, dependiendo del ramo, de la asignatura. Pero después los fueron cambiando, porque igual fueron cambiando los profes, porque había uno que estaba muy, muy viejito y se accidentaba, entonces nos cambiaban la sala. Pero claro, tuvimos filosofía, historia del arte, contempla, por ejemplo, arte contemporáneo, arte universal, arte chileno, arte latinoamericano, arte americano, eh, todas las etapas del arte en general relacionado con el contenido histórico, análisis de obra, ¿cierto? Análisis estético y semiótico, y dentro de las mismas asignaturas, de los mismos ramos, los profes son por lo general, tienen una relación más de tú a tú, como cambia la relación que tú tienes en el colegio, en la escuela, porque ya no es una figura como tan distante de edad, De autoridad. eh, sí, y de autoridad tampoco, no se maneja de la misma forma, porque obviamente que si tú quieres, vas a clases, si tú quieres, entras o no, porque al final depende de ti. Si no vas, te echáis los ramos por asistencia o algo por el estilo. Entonces, también teníamos, por ejemplo, video, teníamos foto, tanto análoga como digital. Teníamos pintura, tú podías tomar talleres alternativos como lectivos de cerámica o de escultura o de grabado. En cierta parte como que tú puedes elegir los electivos, o sea, valga la redundancia, puedes elegir diferentes electivos y los puedes escoger incluso en otra facultad. Por ejemplo, había un electivo de cine y tú podías tomar el electivo de cine o podías tomar de historia, de filosofía o hasta de ciencia. Tú podías complementarlo como quisieras. Tú armas tu malla de cierta manera, pero son como dos ramos en tercero y cuarto. Ya, Tienes que elegir. Y hay algunos que son obligatorios como los electivos de educación. En esos años, la U no tenía como tan vinculada la facultad de educación con la facultad de artes. Entonces, eran, se producía ahí como una ruptura, como un quiebre, porque finalmente los profes de arte te formaban como artista, pero los profesores de la facultad de educación te formaban como docentes, pero no existía esa unión, ese claro. equilibrio
entre los dos, porque finalmente uno no iba a ser un artista visual. Por ejemplo, yo no me considero artista visual, porque por los motivos que te di al inicio. Pero te formaban como artista visual los profes de la Facultad de Arte. Y los de educación, pucha, igual eran fome los ramos algunos, la mayoría, porque también estaba, o sea, tú estabas siempre haciendo algo práctico, estabas siempre haciendo algo manual o algo digital, pero siempre haciendo siempre algo activo o haciendo un ensayo o visitando una galería de arte para tú después hacer tu ensayo o hacer un trabajo reflexivo al respecto. Y llegabas y después, no sé, tenía un ramo de educación y era un profe viejo, no sé, y te daba la lata con un montón de información y, y era muy fome, era muy fome. Pero al parecer ahora sí cambiaron la forma de enseñanza. Igual habían otros ramos que eran entretenidos en educación, pero que también estaban relacionados más con lo práctico. Pero también tiene que ver con algo personal, porque yo prefiero mil veces estar haciendo algo práctico Claro. que pero tampoco era tanto teoría, sino que yo creo que era la forma de que estaba muy separado, muy alejado el ser artista visual a ser profesor de arte. Estaba separado, no había, no te preparaban para, los profes de educación no te preparaban para ser artista. O sea, se entiende la idea. Y como Estaba que no muy había separado. un flujo o no había un punto de unión, por decirlo de alguna manera, ya, Claro, ¿cómo lo interpreto yo? Esta preparación que me están haciendo los profesores del área artística, ¿cómo la transmito a través de la docencia? Me imagino, algo por el estilo, sino que te enseñaban docencia como ser profesor, más que vinculándolo a la parte artística también. sí, exacto. Oye, Y los ahí profes de educación tampoco eran especialistas. Los profes de educación podían ser de cualquier área, entonces eran de educación en general. te iba a decir que a través del chat, no sé si tú lo tienes habilitado, te están haciendo preguntas. Rafael Sí, Álvarez, no sé si la puedes leer en voz alta para que vaya quedando ahí en el video. vale. Le ayudó en el desarrollo de su carrera aquel ambiente físico tan agradable en el que se instala la Universidad de Concepción. ¿En qué grado? Sí, muchísimo, muchísimo, porque es un entorno maravilloso cuando uno va a estudiar una carrera como artes visuales o pedagogía en artes o la carrera que sea, pero siempre más ligado a lo artístico, uno tiene esa capacidad de observar, de maravillarte, o sea, de observar el paisaje, de observar las plantas, de observar las luces, de observar los colores, de detenerte, o no solamente eso, sino que ser una persona reflexiva respecto también a las problemáticas, respecto a todo. Y el entorno de la universidad influye, porque incluso tú vas y haces tus tareas ahí, porque los primeros dibujos y también las tareas de pintura, tú tienes que ir in situ a dibujar, por ejemplo, la naturaleza, a dibujar los árboles, a dibujar las hojas, y vas con el profe y no tienes que salir de la U porque en realidad está todo ahí. Y claro, influye bastante. O después de clase, salir de clase y te vayas al pasto un ratito, echar y compartir con los compañeros. eh, o moverte dentro de la misma universidad largas distancias. Era un súper buen ejercicio porque cuando ibas atrasado y estabas al principio de la U, llegar al final, era tremendo pique, o sea, a ver, son como, no sé, como 8 cuadros y atrasado. Entonces, mantener un buen estado físico, puedes subir el cerro y ver la ciudad de Concepción desde la misma universidad. Tiene caminos internos para ir a caminar, para distraerte. El entorno realmente es maravilloso. Oye, ahí Sofía Fres, bueno, se me adelantó un poco, porque esa pregunta siempre la hago al final, pero dice, bueno, te lo leo, dice unas preguntas para Camille. ¿Por qué estudiar artes visuales? ¿Qué beneficios, aparte de expresión y cultura, aporta en tu formación como profesional y humana? Claro, o sea, yo estudié pedagogía en artes visuales, pero
es un cambio porque te abre la mente. O sea, yo, ya cabra chica, entré a la universidad con 17 años y lo único que conocía era, bueno, Santiago, Curicó, porque era de allá mis amigos, y Osorno, y bueno, lugares cercanos aquí en Osorno. Y con 17 años llegar a una ciudad que no conoce, estar sola, eh, es potente, también es estimulante y tiene de todo. La, la forma, a ver, en qué, me Pero tiene una perdí. pregunta. Ah, ya. Eh, sí, pues tiene muchos beneficios, pero igual hay gente que es autodidacta, ese es el tema. Pero como te decía, yo por ejemplo, yo no podría ser autodidacta porque soy muy dispersa, porque hago muchas cosas a la vez. No sé, un tiempo igual en el colegio ahí, la Sofía era del Landerroy. Ahí era profesora asesora del centro de alumnos, tenía una red de profesores de artes visuales, tenía que hacer unas costuras, tenía que entregar unas cosas, cosas como que hago muchas cosas a la vez, por eso no podría ser ser artista visual, autodidacta, pero que te formen es una formación enorme porque te abre la mente a otras cosas, o sea, a mundos completamente desconocidos, a conocer de cultura enormemente, porque no solamente aprendes de, no sé, de dibujo, de pintura, de pintores o artistas, aprendes de música, aprendes de cine, aprendes de, está un poco alejado de teatro, pero aprendes de arquitectura, aprendes de historia universal, eh, aprendes de las tribus precolombinas, historia en general. Y a mí por lo menos desde siempre me ha llamado mucho la atención la historia. Me gusta mucho también tener una historia muy importante, Oye, también me quedó grabado porque él nos hacía hacer actividades prácticas, también nos hacía dibujar, nos hacía pintar y era súper buena onda también. oye, no, te iba a decir que estábamos, o sea, no sé si soy yo, pero estaba teniendo ahí un tema con el audio. No sé si tapaste el micrófono o algo. No, estaba viendo los comentarios nomás, pero Ya, sí, no, ahora se se escucha mal. mejoró. Sí, no, fue como 2 segundos que se escuchaba como obstruido el micrófono, pero bien. Eso, mira, se me adelantaron porque justo iba a esperar una pausa para decirle a la gente que está conectada que se atrevan a preguntar, que se atrevan a participar, que aprovechen que Camila está conectada aquí junto a nosotros. Van quedando un poquito más de 15 minutos de charla, ¿cierto? Y tenemos ahí un par de temas todavía que tocar, pero eso, únanse, participen, pregunten, intervengan si es que así lo estiman conveniente, ¿ya? Oye, Cami, para ir avanzando, ¿cierto? Con respecto a los estudios, ¿cuántos años es la carrera de pedagogía, en este Son caso? 4 años, son 4 años y medio. 4 años y medio, Son 4 años con ramos. Eh, ya, y la otra mitad de año es la tesis, ya. Y dentro de de la vida, esa, bueno, igual vas haciendo la práctica, en este caso, por ser una pedagogía. Tienes que ir la haciendo las práctica prácticas. profesional, sí, ¿Y esas las vas sí. haciendo durante el estudio de la carrera o hay un Sí, espacio al esas final? prácticas, dentro de esos ramos de educación de los que hablábamos, eh, están las prácticas profesionales que en este caso, en la U de Conce, partían bien adelante, partían en tercero. En tercero tú hacías la primera pasantía que es de observación. Tú solamente vas a observar a un liceo, a un colegio que te asigna. Vas con un compañero, con una compañera, vas a observar la clase. Y así es gradual, gradual. Tú observas, después observas, también puedes ayudar al profesor que está haciendo la clase y ya la última, la práctica profesional, te toca a ti solo, pero depende mucho del profesor que guía, que te toque, que te asignen, porque hay profes que te dan más libertad de tú poder hacer solo tu clase, la práctica profesional y todo. Pero hay otros que no, que ellos vienen o que no te dan tanta libertad para hacer las actividades que tú quieres. Y en ese sentido es súper chocante enfrentarte con la realidad de un colegio después de haber estudiado en una año y llegar a un colegio, un liceo, es chocante. Por lo menos a mí fue como súper desilusión cuando empecé.
a trabajar de profe, porque era mucha burocracia y es como, como el policía del aburrimiento, así como porque tienes que estar controlando igual a los chicos, tienes que estar, bueno, yo por lo general, a mí, mira, ni siquiera, como soy la profe de arte, ni siquiera me desean por el pelo, porque tengo el pelo de colores, o porque de repente llegue como medio, nunca me pintaron mono por algo, en ningún trabajo. Y a mí tampoco me gustaba estar haciéndolo con los chicos, o sea, que se saquen un piercing o que anden, o que lleguen a la hora, o sea, bueno, ya eso igual es un poco más, un tema un poco más profundo, porque igual, pero estar anotándolo, ese tema me chocó mucho cuando empecé a trabajar. El tema también de pasar asistencia, de la burocracia, de completar las planificaciones, eh, sí, es difícil, y en Conce igual se tocaron unos establecimientos bien brígido y ahí tú tienes que llegar también como empoderado, ¿cierto? Con choreza también para poder enfrentarte a estas situaciones y a muchas situaciones, porque siendo profe te toca peludo porque los cabros también te cuentan, las cabras también te cuentan, también te cuentan. Tienes que hacer esta educación sexual, ¿no? Hay mucho desconocimiento, entonces, de todo de para tenéis que hacerlo todo, hasta enseñarle de otras áreas, ¿cierto? De otras asignaturas, pero sobre todo, bueno, yo aprendí después con los años, con la experiencia, siendo cercana a los chicos, siendo buena onda con los chicos, formas lazos lentos, bacanes, súper de mucho afecto. Lo que más me comporta de la pedagogía, me canso de tanto hablar, lo que más que me canso de hablar tanto. Bueno. Sí, no, es que yo te estoy escuchando, no te estoy escuchando muy bien, Cami. Ya. Pero no sé si es algo general, no sé si alguien que esté ahí participando de la charla nos puede confirmar si está bien el audio o no. Yo te estoy escuchando medio cortado, Ya. como si hubiera algo obstruyendo el micrófono. O sea, pero bien, no te quise interrumpir, pero te estoy No, no escuchando. hay nada. No, Bueno, y ya, lo más reconfortante de esta profesión es que, bueno, la asignatura de artes visuales a la gran mayoría les gusta y a los que no les gusta, tú tienes la misión de encantarlos también y se logra. Y también reconforta mucho la cercanía con los chicos, conversar con los chicos, jugar con los chicos, echar la talla con los chicos, dibujar, pintar, hacer cosas manuales, hacer intervenciones, hacer clases. Eh, es genial y ellos participan, los niños, los adolescentes, se involucran con el arte, les gusta mucho el arte y la verdad es que tiene que ser un ramo, una asignatura que tenga mayor importancia porque realmente te llena, o sea, te transforma en una persona más reflexiva, te permite ser más crítico, te ayuda a observar el mundo con otros ojos, a detenerte, a observar el paisaje, a ver las plantas, incluso agradecer, no sé, la luz del día, observar la noche, cómo van cambiando las luces, los colores, independientemente de ahora, por ejemplo, del mismo encierro, eso le digo a los chicos, contemplar un ratito por la ventana y ver cómo cambia la luz del día. cómo va evolucionando todo. Oye, igual la pedagogía ahí en arte te da la libertad que decías tú de ir encantando, de ir atrayendo, de ir seduciendo igual a través de distintas técnicas, de distintos estilos, me imagino. Ya yo sin ser un conocedor del tema, creo que por ahí también va lo que mencionaba hace un momento. Oye, y haciendo el vínculo con eso, porque te hablé de las prácticas, del tema que te quería hablar ahora es, bueno, más que el trabajo, bueno, y las primeras experiencias que ya las mencionaste, saber un poco cómo te fuiste desarrollando laboralmente, qué es lo que estás haciendo ahora, cómo llegaste ahí, y obviamente también las cosas no necesariamente estrictamente laborales como con contrato, sino que emprendimientos también y esas cosas que como dices tú que eres tan dispersa, vas picoteando, ¿ya? Veo ahí, que no sé si estás desde tu taller o no, si nos puedes contar un Sí, poquito de todo de todo ese picoteo que estás haciendo hoy en día. Y todo obviamente vinculado con el arte. sí, bueno, mira, siempre he tenido esa mentalidad emprendedora. Siempre como, incluso en el colegio, de repente vender algo.
o negociar algo, o tratar de hacer algo creativo. Eh, bueno, el Ponce hice reemplazo. Las primeras pegas me salieron con un reemplazo corto, pero igual sirven mucho para tomando experiencias y ir haciendo currículum para que te contraten. Pero después, bueno, después de esos reemplazos que hice entonces, no encontré pega. No encontraba pega ya, así que tuve que venir a mi ciudad de origen, a Osorno. Me volví a Osorno y acá en Chile había más trabajo, había más posibilidades, había más ofertas de empleo. Así que postulé un trabajo, me fue súper bien, quedé, la fui súper contenta, no fue la primera, pero fue una de las primeras. Y todo súper bien, las relaciones laborales, el entorno, los chicos igual motivados trabajando. Ellos querían encontrar una persona que motivara a los chicos a trabajar e inundar más con el arte el establecimiento, ¿cierto? Que el arte se viera en el establecimiento. Y siento que eso se logró en los años que estuve trabajando en este lugar. En este lugar trabajé el año 2000, hasta el año pasado, hasta el año 2019, hasta octubre. Y también trabajando en otros proyectos, por ejemplo, conformamos una red de profesores de artes visuales el 2018, a raíz también de distintas movilizaciones. o, Generamos también no, eso fue el 2019. El, el 2019 hicimos una exposición colectiva en donde participaron diferentes establecimientos de Osorno, la gran mayoría, y se mostraron trabajos que hacen los alumnos. ¿Les escucho una interferencia en el audio? Sí, yo te estoy escuchando desde que te cambiaste, no sé si es la señal o algo, pero se escucha ahí un poco No sé qué de será. como que hay una obstrucción en el micrófono. Oye, pero para seguir la conversación, ¿Ya? eh, todo eso que mencionabas tú surgió, ¿cierto?, de acuerdo a este cambio que se quería hacer en la malla curricular de los colegios, o desde el Mineduc, ¿cierto?, de disminuir las horas. Sí, se quería eliminar de la malla Ay, prácticamente sí, a lo mejor era el lugar que tenía a lo mejor rebotado. Eh, claro, se quería eliminar educación física, artes visuales, bajar también las horas de historia y bajar otras, pero no recuerdo bien qué otras asignaturas eran. Y también reducir las horas de artes visuales, que ya son bastante pocas. Entonces, ese año, a modo de protesta, nos reunimos y nos juntábamos a pintar lienzo, íbamos a marchar, y realizamos distintas actividades y así nos motivamos y conformamos una red con personalidad jurídica, realizamos una exposición colectiva, como te decía, que fue como el hito que como que marcó también el inicio y súper motivados trabajando, súper buena onda, en todos los cursos de arte, súper buena onda. Y lo pasamos súper bien y trabajamos y creamos cosas juntos. Hemos hecho murales también. Raro encontrar un profesor de arte mala onda, por lo menos yo los que conozco, todos buena onda. Sí, súper buena onda. Y, y también hicimos un ciclo de charlas donde invitamos, por ejemplo, la primera charla era sobre muralismo y graffiti, ¿cierto? Invitamos a un artista y también otros participaron de la charla. Y teníamos la idea de seguir haciendo este proceso de charlas, pero con el estallido cerraron los museos y se estancó todo en relación a nuestra charla. Pero obviamente que sea necesario socialmente que existan cambios. Claro. Oye, Cami, van quedando cerca de 6 minutos, ¿ya? ¿Ya? Eh, Se nos ha ido rápido el tiempo. Quería que, no sé, si brevemente nos puede ir contando también el tema del trabajo, cómo funciona esto de trabajar en el aula a través del arte y de los proyectos que estás trabajando, porque para mí todo, por lo menos desde lo que yo conozco, todo está vinculado también en parte con el arte, a todos estos emprendimientos que tú estás realizando. Sí, Y bueno, pedir y no a la terminé gente de contar. nada, sí, perdón, que vaya preguntando mientras para aprovechar estos minutitos que van quedando, si que tienen alguna consulta.
Dale, no. Bueno, bueno, después me cambié de trabajo, ¿cierto? Trabajé hartos años en ese otro lugar donde me apoyaron para poner un cuarto oscuro de fotografía, de tener distintos talleres, teníamos talleres de huerto, de fotografía, un tiempo también hubo taller de manualidades y, y súper, súper. Pues me cambié de trabajo porque estudié una oferta con más horas. Yo partí con súper pocas horas y ahora en realidad también son en profesionalismo. Se paga un valor hora y mientras más horas tienes, más dinero ganas. Entonces, se dio la oportunidad y además que era un colegio artístico y me cambié de trabajo. Y ahora estoy en un colegio artístico desde el año pasado y completamente diferente porque los niños tienen teatro, música, danza y artes visuales desde pre-básica. Eh, Ya. las cuatro, como esas cuatro áreas obligatorias. Y, y es genial porque a los niños les encanta y se desenvuelven súper bien y se escucha mal. Se desenvuelven súper bien y les gusta y participan. Y artes visuales les encanta, bueno, no todos, hay súper poquitos que no les gusta ensuciarse, pero igual yo les doy la opción, siempre hay alternativas, siempre hay opciones para que participen de alguna manera. Pero de pequeño, involucrarse con la masa, con la pintura, con la literatura artística, eh, y en general les gusta mucho lo práctico, el hacer trabajo, el pensar también en reflexionar, no sé si les gusta o no, pero al menos en el establecimiento donde estoy ahora, eh, se enfatiza mucho en que los chicos sean reflexivos, que piensen un poco más allá, ¿cierto? Que no fijan monótonamente el día a día, que sean personas un poco reflexivas con el entorno y más empáticas con el entorno. Oye, ahí llega una pregunta. No, no sé si quieres completar la idea o... Ya, pero claro, voy a terminar la idea. Bueno, y además de eso, tengo ahora con el 10%, me hice mi taller. Construí mi taller aquí en mi casa y ahí estoy pintando, miren. O sea, no está tan ordenado, pero porque todavía estoy pintando y tengo mis plantas y tengo un espacio para trabajar ahora. Así Ese que no es taller, tan malo. Sí, el taller, perdón, el que dijiste, ¿cómo? claro, no has Ah, ya, mencionado de tengo un taller. qué hacen. Tengo acá, bueno, acá pinto y también tengo mis máquinas de coser y lo tengo hecho bueno, y también hago plantas porque yo tengo un proyecto de plantas donde reciclamos macetas porque trabajo con mi hermana, reciclamos macetas y hacemos arreglos de cactus y de suculentas, algunas macetas intervenidas. Y bueno, y pinto y coso y hago todas mis dispersiones aquí. Pero tengo un lugar, un espacio donde poder crear que es súper súper importante disciplinarlo y después sí retomas y sigues disfrutando o cosiendo con lo que sea que estés haciendo. Y en esos proyectos paralelos me gusta también mucho la huerta, trabajar la tierra, las plantas, ocuparlas y conversar. Oye, sí, yo creo que es un tema con tu micrófono, parece que a mí. Ya, Como que a ratos toma, a ratos no, no sé. Ahí Rafael Álvarez, me imagino, dice si recomiendas la U de Conce. Si yo me voy solo, sin ningún conocido de esa ciudad, ¿desfallecería en el intento o me adaptaré pensando que soy repago? no, pero no estás solo, mira, si hay un montón de otros chicos que también súper pagos. Tenía compañeros que están repagos. Mira, yo igual de chiquitita he sido más viva gallina. No, no, no. No, no es tanto así, pero sí tengo una personalidad como era que era más metida o me iba sola nomás de repente. Lo hacía nomás. Pero no te va a ir bien porque tienes que pensar que vas a estar en la misma situación que otros compañeros. Y te va a encantar Conce, te va a enamorar Conce, si te gusta la música, sobre todo yo crecí mucho y aprendí mucho sobre música, ya diverso, una diversidad de todo, o sea, desde batallas, de rap hasta Cami, música te, clásica, te todo. interrumpo porque nos va quedando como 20 segundos. ¿Te parece si cierras la idea y vamos con otra transmisión para ir, para cerrar la charla? Porque Vale, está interesante. sí, No sé si le quieres comentar algo más a Rafael en estos segunditos que van quedando.
No, Porque me, eso, le va a ir bien. Le va a ir bien porque tiene que pensar que van a haber otros también en su misma situación y le va a ser más fácil hacer amigos porque andan casi todos en la misma, casi nadie se conoce, así que todos van a ser nuevos para todos, así que te va a ir súper bien, te vas a adaptar re bien porque Conce además es una ciudad estupenda. ahora sí, no sé si vaya a unirse Rafael nuevamente, porque se cortó justo, estaba hablándole de la ciudad. Sí, pero bueno, no, eso, le va a ir súper bien en esa ciudad porque es maravillosa, es muy agradable, es tranquila. Concepción. Sí, Conce, bacán. Oye, Tienes muchas actividades para realizar y muchos espacios para salir a recorrer, caminar, pasear. oye, Cami, bueno, ahora tenemos tiempo de más. Eso quería que nos contara poco con respecto al trabajo. Si era muy difícil encontrar trabajo igual. De repente es importante saber eso. Tú decías que, o sea, claro, suena a un nivel de importancia, a lo mejor de repente se le da mucha trascendencia, pero, pero claro, es información que a lo mejor quienes nos están escuchando necesitan para manejar dentro de sus alternativas la carrera que tú estudiaste. Sí, en las grandes ciudades eh, es más complejo porque también es más competencia, pero fíjate que para el sur siempre hay datos de trabajo de profesor de arte. En Osorno igual todos los años salen publicaciones de que se requieren profesores de artes visuales o para Chiloé, para el sur. Siempre están saliendo avisos. Eso va a depender del lugar, de la ciudad que quieras desempeñarte, que quieras desarrollarte, que quieras trabajar. Si tu idea es volver al sur, sí hay posibilidades, porque se da que aparecen publicaciones y cuando buscan un reemplazo tienen que pedir gente de otros lados porque no hay profesores No hay. disponibles de arte visual que estén desempleados, no sé, como para tomar el reemplazo o algo así. Entonces, el campo laboral es bueno. Oye, Pero yo, por ejemplo, no encontré trabajo y por eso tuve que venirme para acá y todo el tema. oye, y el tema de esta disminución de las horas no mermó mucho el tema laboral. No, porque, bueno, mira, en el establecimiento donde trabajaba antes había enseñanza media y ahí influía de manera más directa porque los chicos tenían que tomar de otra forma sus electivos. Pero ahora estoy trabajando con niños más pequeños, estoy trabajando desde kinder hasta sexto básico, entonces no me influye de ninguna manera. A los Ya. colegas, algunos les afectó, pero a la gran mayoría, como tienen un contrato de base con cierta cantidad de horas, eh, le mantuvieron sus horas y llegaron a acuerdo con el tema de los electivos o les dieron a cargo cursos más pequeños, cursos más chicos, para compensar esa carga horaria. Oye, y vinculando eso de la disminución de horas, que yo creo que, como bien decías tú, disculpando el término también es una soberana estupidez de repente, porque necesitamos, somos seres que cuando estamos en la educación, ¿cierto? O cuando somos muy pequeños, prebásica, ¿cierto? Necesitamos que nos formen, ¿cierto? Porque nosotros, obviamente, si yo meto a mi hijo a un establecimiento educacional es porque confío en que van a formar a mi hijo, ¿ya? Que lo van a educar. Y esa educación, bueno, desde mi punto de vista, que es bien personal, obviamente desde mi punto de vista, tiene que ser íntegra, te tienen que enseñar de todo un poco, entonces de repente que les den preferencia a algunos ramos, ¿ya? Por sobre otros, es de repente un descriterio, bueno, pero así está la sociedad hoy en día, como que le dan más importancia de repente, y viene bien de cerca, yo soy más que nada docente matemático, y, y pucha que es importante la matemática, pero es tan importante como de repente el área de las artes, el área de la educación física, el área de la música, el área de la historia, de la filosofía. No hay por qué darle una preferencia a una por sobre otra de repente. ¿Ya? La formación integral o nuestro cerebro necesita absorber experiencias y saberes de todos lados, creo yo, no sé. Y en ese sentido, claro, quería colgarme de aquello para que nos contaran un poco de los desafíos actuales del área. Ya tú que
que decías que estás participando de esta agrupación que se generó con los diferentes profesoras y profesores, ¿cierto?, del área. ¿Qué desafíos tiene el área de la pedagogía, bueno, y del arte también, hoy en día, desde lo que tú puedes ver, desde tu Claro, posición? referente a lo que tú decías, es como súper absurdo porque con el sistema antiguo de evaluación, este año cambió el sistema de evaluación, pero con el sistema antiguo de evaluación, la nota de artes visuales, el promedio de artes visuales, valía lo mismo que el de matemática o que el de lenguaje, solamente que las otras asignaturas tenían más carga horaria, 8 horas a la semana, y artes visuales 2 horas a la semana. Y al finalmente en el promedio influía en lo mismo y era un poco absurdo. Pero ahora cambió el sistema de evaluación, ahora se evalúa desde otra forma, ¿cierto? Se da prioridad a las evaluaciones formativas, se puede tener una evaluación sumativa. Bueno, las evaluaciones formativas, yo creo que casi todos lo conocen porque estudiaron en el colegio, ¿cierto? Son las evaluaciones, por ejemplo, clase a clase. Clase a clase te van poniendo una nota por tu desempeño en la clase, por la actividad que realizas. Y las sumativas son las pruebas más tradicionales, selección múltiple, eh, una prueba tradicional, una prueba estructurada, ¿cierto? Sería la evaluación sumativa. Entonces ahora hubo un cambio también con el proyecto de inclusión escolar, en donde uno tiene que evaluar más formativamente a los estudiantes. Pero en artes visuales siempre se ha dado así, o personalmente yo lo trabajo así. Se evalúa de manera formativa, se evalúa el trabajo clase a clase. Yo no Mm. evalúo, por ejemplo, un trabajo si está bonito o está feo, sino que también tengo en consideración el esfuerzo que le puso, el entusiasmo que le puso cada alumno, independientemente incluso de los materiales, si tenía o no los materiales. Ahí ya es otro tipo de registro, pero siempre darle prioridad al desempeño, al esfuerzo, a la motivación que demuestran los chicos más que por un resultado final. Y como te decía, este año cambió la forma de evaluación y es una evaluación formativa y uno pasa a ser un porcentaje dentro de otra asignatura ahora. Pero Ya. finalmente, la evaluación formativa igual se transforma en una calificación numérica. Entonces, se supone que de a poco, que es progresivo para en algún momento dejar las evaluaciones numéricas y evaluar solamente en base a conceptos, los distintos, en todas las asignaturas, en todas las áreas. Y actualmente el desafío, con los profes de artes de acá de Osorno, eh, hacíamos análisis y conversamos, ¿cierto? Y reflexionamos que, por ejemplo, las escuelas básicas no reciben formación por parte de los chicos no reciben formación artística por parte de un profesor de arte, sino que quien hace artes visuales o quien hace música es el profesor general básico. Claro. Y en base a eso mismo, nosotros teníamos el desafío de generar capacitaciones para ellos o invitaciones a que asistan a las diferentes charlas para poder entregarles distintas herramientas para que ellos puedan desempeñar mejor su trabajo, ¿cierto?, en estas asignaturas y en estas áreas, porque muchas veces después estos chicos entran al liceo y están en desequilibrio con otros chicos que de repente sí han tenido artes visuales o música desde que son pequeños. Ya. Eh, y con un profesor especializado en el área, cambia la educación, cambia la enseñanza, cambia el aprendizaje. Cuando se es especialista y uno transmite ese conocimiento a los más pequeños o a los más grandes. Oye, y dentro de eso, bueno, a lo mejor es una percepción personal, pero no sé si tú estás de acuerdo o no, darle un poquito más de valoración a las artes y a la creatividad, que es la semana en la cual estamos trabajando, porque de repente se trata de, o se tilda de, y hay un prejuicio con respecto a eso, al artista de flojo, de vago, de que no trabaja, de que no, es todo muy fácil. Es una percepción, claro, que me imagino está instaurada en la sociedad y que hay que cambiar porque hay un trabajo detrás de eso, hay un esfuerzo, hay una dedicación y no sé si irá también en eso la línea de un desafío del área de ir rompiendo estos estereotipos que se tienen con respecto al arte. Sí, por supuesto, porque es todo lo contrario. La persona que decide, por ejemplo, trabajar
solamente en arte, es una persona que se tiene que entregar completamente al trabajo y tiene que tener una perseverancia infinita porque finalmente tu sustento va a depender de el cuánto tú trabajes, el cuánto tú hagas, porque el oficio de ser artesano o de ser artista es complejo y finalmente uno está entregando sus capacidades plásticas, sus capacidades manuales, de todo, porque también involucra un proceso de aprendizaje previo, ¿cierto? De práctica previa, de constante conocimiento también, de estar experimentando con distintos materiales, con distintas temáticas. Entonces es complejo, ¿no? Esos son prejuicios, pero en general yo creo que está cambiando, la gente igual tiene otra concepción de lo que es la música, de lo que es la arte, y cada día nos impregnamos más de ello, incluso en las manifestaciones sociales se puede apreciar la creatividad de la gente para hacer, para hacer cartas, para crear gritos, ¿cierto? Las batucadas y en el día a día en general, las artes visuales son sumamente importantes. Tenemos, dentro de las artes visuales, tenemos también todo el trabajo de lo que es la imagen, ¿cierto? La imagen, lo visual, de eso nos está hablando las artes visuales. Una importancia tremenda, tremenda aprender sobre el color, sobre cómo aplicarlo, sobre las formas. Aunque hay personas que lo manejan de manera innata, pero aunque sea de manera innata, en algún momento igual lo aprenden de manera autodidacta, buscando información, ¿cierto? Siendo busquillas en el tema, en el asunto. Y obviamente que es sumamente importante poder eh, desconectarnos en algún momento de la realidad y cómo podemos hacerlo a través de las artes visuales. Las mismas series que vemos, la misma tele que vemos, en algún momento tuvo que tener su planeación, ¿cierto? Su diseño, su dibujo, pensar los colores, el pensar las atmósferas para la serie. Es un estudio de arte en general, independientemente del área, porque en el arte visual tú te puedes desarrollar tanto como en el dibujo, como en la pintura, como en el cine, como en los videos, ¿cierto? Como también a mí me gustaba mucho el diseño de vestuario también, esa carrera también la incluí dentro de mis opciones, ahora me acordé, el diseño de vestuario, pero sentía que podía hacerlo de manera autodidacta, porque ya cosía desde los 11 años, entonces sentía que yo podía aprenderlo quizás con un curso de manera más autodidacta. Pero no es así la carrera de artes visuales, que yo por lo menos por mí misma, así sola, no podría haber adquirido esos conocimientos, porque es un mundo completo de cosas prácticas y de conceptos que son totalmente desconocidos para nosotros hasta que vamos y nos enfrentamos con la carrera y los aprendemos y los vivenciamos también. Y también, bueno, hay mucho de memorizar, pero es parte también del aprendizaje del arte universal, de la historia universal. Oye, y bueno, dos cositas que mencionaste que me gustaría ir volver a sacar a la palestra. Como es increíble que en los movimientos sociales que se han venido dando, ¿cierto?, desde el año pasado, bueno, obviamente que en Chile siempre han habido movimientos sociales, pero eh, parece que el 18 de octubre del año pasado marcó ahí un antes y un después con respecto a las revueltas sociales. Eh, pero yo recuerdo siempre que en las marchas o en estas manifestaciones nace la creatividad y sobre todo en esta revuelta que se empezó a dar y que iniciaron las y los estudiantes, ¿cierto? Eh, Cómo la manifestación artística gana terreno para poder manifestarse y para poder expresar un malestar social eh, que es bastante general, ¿cierto? No voy a decir general porque hay diversos sectores, ¿cierto? Pero la gran mayoría de la población en Chile siente ese malestar y es increíble que a través del arte se va manifestando. Veíamos estas esculturas del negro Matapaco, también a través de mosaicos, ¿cierto? Se han ido, ahí me va ayudando tú si es que me equivoco con algún concepto. Eh, los muralismos, ¿cierto? Siempre los grafitis han servido para expresar cierta temática, fotografía, ¿cierto? Las batucadas que mencionas tú, y yo para mí todo eso, y bueno, la gran mayoría de lo que nos rodea es arte. Entonces, siento que ahí también en tiempos de crisis, el arte que tú, y lo leí en algún momento,
el arte, ¿cierto?, se va desarrollando a partir de estos movimientos y estas crisis que se van generando en la humanidad. Yo no sé si tú, a través de la historia del arte, eh, avalas lo que estoy diciendo, porque yo, en verdad, me siento bien ignorante en el tema, pero siempre Sí, los movimientos, creo yo, y viendo la actualidad, ¿cierto?, este movimiento social ha hecho por lo menos que en la tele o en las noticias o en donde veamos cierta información, Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, siempre, pero siempre hay una expresión artística avalando una manifestación social que viene acompañada de un malestar, ¿cierto?, de una queja, de un reclamo social. Eso quería como complementar. Y lo otro que mencionaste tiene que ver con esto de las series y obviamente del día a día. Hay un trabajo artístico, de hecho las grandes películas o las grandes series que han tenido bastante renombre últimamente, y me imagino que aquí la juventud maneja mucho más el tema de las series a través de Netflix, de todas las plataformas, son porque tienen un trabajo artístico de fondo, pues, o sea, la paleta de colores ya, que es algo que uno de repente no toma mucho en cuenta, pero que visualmente en el inconsciente te va haciendo ruido también. Bueno, y eso, ahí me fui, fui por las ramas, pero sí, eso quería complementar. sí, históricamente el arte ha sido parte del desarrollo del ser humano. Desde las cavernas buscábamos la manera bueno, en ese tiempo no, era una forma de expresión con el sentido de pensar el arte, sino que era una forma de expresión básica, ¿cierto? Para contar los animales, para representar los animales. Me imagino. Y posteriormente la artesanía, ¿cierto? Y utilitaria principalmente, de las tribus más antiguas, y ya posteriormente se empezó a trabajar el concepto de arte y la valoración, pero siempre acompañados de hechos históricos. Eh, y siempre todo influyó, las guerras influyeron en cómo se desarrolló el arte, en qué países se desarrolló el arte, porque no siempre fue en Europa, hubo un tiempo que fue en Estados Unidos y también ahora, ¿cierto? Y no solamente ahora, pero sí es más contemporáneo el renacer, porque por lo general de Latinoamérica se valora más lo que es el arte precolombino, ¿cierto? Las tribus Mm, precolombinas. Ahora, después de que nos vinieron a saquear y a robar, lo valoran. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahora se dio a conocer de manera más importante, ahora no sé, podría decir que desde los años 50 en adelante, una valoración mayor a lo que es el arte en Chile, sobre todo, por ejemplo, con el cine, con la música, visualmente, Latinoamérica también se crearon y se desarrollaron varias corrientes artísticas previamente a Europa, pero, por ejemplo, la Frida Kahlo pintó de manera surrealista antes de que se desarrollara el movimiento en Europa, o Tarsila do Amaral, que inventó, ¿cierto? Dando ejemplos de artistas mujeres, que creó el movimiento antropofágico para dar a conocer su país y para dar a conocer que aquí en Latinoamérica también se pueden hacer diferentes movimientos con la misma importancia, con la misma relevancia que puede tener un movimiento norteamericano o un movimiento que ha surgido en Europa. Y eso en los años se ha valorado muchísimo más y se participa mucho más en festivales de arte a nivel internacional. Hay obras de artistas chilenos que están posicionadas en museos importantes del mundo. Y con el arte en general, la música chilena es bien valorada en el extranjero. El cine también, Raúl Ruiz sobre todo, valorado también en el extranjero y con diferentes eh, artistas, ¿cierto? Latinoamericanos y chilenos. diferentes expresiones también las que mencionabas, Sí, todas por bien, ejemplo, bien diversas. con los cambios sociales siempre, siempre, porque Mm, es la forma básica es la forma básica, de hecho, de expresión, al igual que el sonido y lo visual, porque uno desde pequeño garabatea, ¿cierto? Hace dibujos, hace formas, con el barro, con un lápiz o con lo que tengas a mano. O los sonidos también es lo mismo, ¿cierto? Uno golpea y, y se expresa de alguna manera, de gusto, claro, disgusto.
Y dicen también que antes de escribir, por ejemplo, los niños empiezan a dibujar, o sea, o antes de hablar incluso, está ahí de repente yo le pasando un lápiz, ¿cierto? Se raya, pero eso también es una forma de expresión eh, y viene desde los inicios de la vida del ser humano, como dices tú, y llevándolo atrás, ¿cierto? De la historia de la humanidad. Oye, se nos ha ido alargando la charla, eh, pero está buena la conversación, yo por lo menos siento eso. Yo no sé si ahí la gente que está conectada tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos estado conversando. Don Rafael, que se volvió a unir, no sé si alcanzó a escuchar ahí la respuesta que le dieron con respecto a Concepción. Eh, pero eso, yo, Cami, no sé si hacemos la actividad que tienes preparada o nos puedes dejar después un video y lo publicamos como Sí, yo les autodidacta. comparto, sí, sí, ¿Sí? porque ¿Te, sí, sí, te pero parece? bueno, eso, sí, sí, por supuesto. Sí. Oye, eso, pues yo no sé si tú quieres agregar algo más como para ir haciendo el cierre de la charla. A mí yo estaba No, motivado conversando, pero estaba viendo la hora y nos estamos pasando. Ahí Rafael te responde que sí, que alcanzó a escuchar. sí, bueno, Rafael, tienes que hacerlo porque es maravilloso, no te vas a arrepentir y va a ser una experiencia muy buena. Los profesores son secos, son muy profesionales, son seleccionados muy bien. Eh, y por lo general son profes que han estudiado ahí mismo, en la misma universidad, y se han ido especializando en el extranjero. Y no, súper bien las relaciones. Hay programas para que tú también puedas estudiar en el extranjero, pero tú tienes que estar siempre atento buscándolo, buscando la información, porque no están así regalados, ¿no? Pero está la información y es un mundo, esa universidad, bueno, todas las universidades me imagino, y no solamente las universidades, porque uno se puede formar de distintas maneras, pero la U igual te entrega un aprendizaje más conceptual, ¿cierto? Más de academia, más estructurado. Y no, súper positivo, muy positivo el entorno y todo en Nos esa recomienda. universidad, sí, por supuesto. Oye, Cami, ya pues, yo te quería agradecer. Bueno, ahí no sé si quiere llegar alguna pregunta más, pero para ir haciendo el cierre, te quería agradecer. Siempre te he dicho que valoro mucho tu trabajo. Me gusta lo que haces, me gusta que seas como eres, ¿cierto? Bueno, por si no se habían dado cuenta, la Camila es mi hermana. Eh, pero eso, te quería agradecer. Ahí se sigue uniendo la gente. Eh, Quería agradecer tu participación, tus ganas de contar tu experiencia y por lo menos desde mi parte, siento que esta semana también va ahí acompañada un poquito de la reivindicación que necesita tener el arte. Ya, como bien dices tú, vamos caminando, pero siento que hay que ir un poquito más allá y por eso toda esta semana está exclusivamente dedicada, ojalá, a todas las expresiones artísticas. Y una de ellas es, claro, lo que hace referencia tú, que es la pedagogía en artes, que eh, siento yo que la formación debería ir a la par con algunas otras cátedras que se dictan desde pequeño. Pero eso, a grandes rasgos, agradecerte tu participación, tu experiencia, lo que nos contaste. Y que no sé si quieres dar algunas palabras de cierre para ir ya finalizando. No, eso, me salí de la pauta porque igual tenía algo, algo pauteado. Me desconcentré porque tiendo a desconcentrarme, así que hay esperanzas para los que quieren estudiar y son un poco desconcentrados. Eh, pero no, bien, súper bien, agradecer a ti también la tremenda iniciativa de poder abrir otro mundo, porque yo no cachaba nada, cuando estaba en la enseñanza media no cachaba nada, no sabía dónde ir, imagínate, tenía carreras tan distintas como veterinaria, arte y diseño de vestuario, súper distintas entre sí para elegir, y estas posibilidades, pucha, agradecida de poder transmitir la información porque a mí me hizo falta en algún momento, no tuve esta posibilidad y poder conocer de todas las áreas lo encuentro fantástico, fenomenal, o sea, poder haberte orientado de esta forma lo encuentro súper, así que gracias a ti por la iniciativa, por querer hacernos parte también de contar nuestras experiencias, porque por lo visto hay mucha gente que tiene ganas de hablar, al principio estaba un poco nerviosa,
y me desconcentré y se me desordenó todo, pero finalmente después ya me fui relajando y fue fluyendo mejor la conversación, así que respecto Sí, a su sí, vocación, a la carrera que van a seguir. sí, se me pegó ahí en un momento porque estoy ocupando el teléfono, el internet y estaban llamando y ya está la hora de las llamadas. Ah, ya. Eh, pero eso, haciendo el vínculo con un poco lo que querías tú mencionar en tu charla, estas carreras no tradicionales, ¿cierto? Que rompen un poco la estructura, también son bienvenidas, también son aceptadas. Obviamente que también está la opción de no seguir la carrera, una vida universitaria, es válido, y como bien Sí. decías tú, hay que ser autodidactas también, pero si quieren seguir una carrera universitaria y que no sea tradicional, bienvenido sea, como decía Camila, eh, dispersa y todo, salió adelante y aquí está, y es muy bien valorada por lo que hace, lo que veo yo, a través de sus alumnos la quieren mucho, la el profe Cami siempre ahí bien valorada, Sí, yo la así que escucho nada, así que eso, mucho. y otra cosa que mencionaste tú, esto de la experiencia de querer hablar, ¿cierto? Tenemos cerca de 40 charlistas que van dando su, su testimonio, ¿cierto? De esta pandemia también nos ha hecho un poco tratar de comunicarnos a través de estos métodos actuales, ¿cierto? Las videollamadas y todo lo demás. Pero que es importante, y creo yo que es una de las bases de este ciclo de charlas, que le vayamos transmitiendo nuestra experiencia también a las generaciones futuras. Es lo único que les podemos dejar, ¿cierto? Las experiencias, aparte de todo lo demás que completa esto, pero las experiencias, ¿cierto? Por algo están y si se las podemos compartir, para que aprendan un poco o entiendan un poco por qué de repente tomamos esta o esta decisión y sepan escuchar y valorarla. Bueno, ojalá que sembremos ahí alguna semillita y hagamos crecer en estos jóvenes que están escuchándonos algo bueno para el futuro ya. Y una sociedad más justa también aprovechando de construir. Eso, Cami. Y a Rafael que después nos cuente si es que se va y todo el tema y todo esto evoluciona y en algún momento volvemos de forma presencial, que te cuente Vamos a si estar cómo ahí le fue. Y con a otras Rafael. personas que cuenten su experiencia Sí, para dice dar Rafael. cuenta y sentirse contentos de que les funcionó. Y ustedes pueden, chicos, siempre se puede y hay que siempre creer en uno mismo y creer en sus capacidades. Todos Perfecto. podemos, así que Sí, hay que ponerle nomás. Ya pues, Cami, agradecido. Que estés muy bien. Un abrazo. Se me pegó de nuevo. Sí, deben estar llamando. Bien, aprovecho de hacer el cierre. No sé si me están escuchando. Ahí sí. sí, ahora sí. Sí, es que me estaban llamando también. Sí. Ya, ahí Rafael justo te escribió. Ya, bueno, qué bueno, Rafael, y después nos cuentas cómo te vas. O sea, Sí. cómo te va, si es que te vas y llegas. Y si no, claro, pues ahí que la decisión que tome ojalá sea con toda la información. Y qué Y yo bueno disponible para que me hagan consultas. Me pueden escribir a mi Insta, Camilarte, si quieren conversar o me pueden hacer consultas. No hay ningún problema, siempre buena onda. sí, ahí pueden pedirme el contacto a mí si es que no quedan con la información. Ya pues, Cami, un abrazo. No me están llamando a mí también ahora. Cuídate. Chao. Y saludo a todas las que participaron, a todos también. Gracias por estar ahí. Por participar.